Bien amigos, hoy tenemos una entrevista con Martín Hidalgo. Él es periodista y autor de Congresopedia, análisis y radiografía del Congreso peruano. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. Muy buenos días, Martín. Hola Paloma, buenos días y muchas gracias por la invitación a tu espacio. No, gracias a ti por acompañarnos en JN Noticias. Cuéntanos, ¿qué te motivó a escribir este libro? La idea era un poco explicarle a los electores o a la gente en general de que puedan entender cómo funciona el Congreso, cómo viene funcionando, ¿no? Porque hay el deber ser de cómo debería funcionar el Congreso y hay una realidad muy alejada del deber ser de cómo viene funcionando, y un poco apuntamos a tres principales problemas que tiene el Congreso en la actualidad, que es el problema de representación, el tema de cómo viene legislando y el tema de cómo viene fiscalizando el control político. Y un poco surge además con este panorama que hay sobre las elecciones, para que la gente pueda entender mejor el Congreso y pueda emitir un voto más informado. Y también te sirve después de las elecciones para que sigas conociendo más el Parlamento, y además al final hay una guía en la cual tú puedes conocer estas preguntas que siempre nos solemos hacer cuando vemos la cobertura del legislativo respecto a las votaciones, para una censura, para una interpelación, para una cuestión de confianza o para un tema de vacancia, ¿no? Estos procedimientos que, para que no tengas que ir a buscar el reglamento, lo puedas revisar en esta parte última del libro. Es también un material de consulta muy importante. Claro. Cabe resaltar que Martín Hidalgo tiene bastante experiencia en la cobertura del Congreso, de la agenda legislativa. Ahora se desempeña como jefe de la unidad de datos del comercio. Sin embargo, nos gustaría que nos cuentes cómo es tu experiencia al cubrir a diario estas situaciones del Congreso. El Parlamento es una institución muy importante en el país, que, digamos, maneja las leyes, aprueba las leyes, que de alguna manera tienen incidencia en diferentes sectores, no solo para el gobierno, sino en sectores privados, empresas, ¿no?, que están ligadas a lo que pueda hacer o no hacer el Parlamento. Entonces, para mí resulta muy interesante poder entender las dinámicas internas. De alguna manera, este libro es una especie de tesis que he hecho después de cubrir más de 10 años de Parlamento, de entenderlo, estudiarlo, de saber lo que dicen los reglamentos internos y lo que viene sucediendo en la realidad, ¿no? Algunas falencias que se han ido normalizando y que creo que deben corregirse para tener una mejor representación hacia la población. Sí, Martín, una de esas falencias, y en tu libro habla, sería la fijación parlamentaria de emitir numerosos proyectos de ley, muchas veces declarativos o incluso similares unos con otros. ¿Por qué el congresista tiene esta obsesión por suscribir tantos proyectos? Yo creo que partió desde la práctica que hubo en ciertos medios y en ciertas ONGs de establecer estos rankings de producción legislativa. Lo mencionamos en una parte en el libro, que se crearon estos rankings para un poco medir de alguna manera la función legislativa, y al crear estos rankings se dio la falsa idea a los congresistas de que mientras más proyectos presentabas, mejor podías posicionarte en el ranking y presentarte como un congresista que produce. Entonces esto llevó a que muchos congresistas, ahora la mayoría de ellos, comienzan a presentar proyectos en gran volumen, ¿no? Y muchos de ellos, como tú bien lo mencionas, repetidos. Suele pasar que a veces un congresista presenta un proyecto de ley sobre una coyuntura en específico y los demás congresistas ven que es un proyecto bueno o que es un tema que está dando que hablar. Todos comienzan a presentar el mismo proyecto, a veces con diferencias muy pequeñas, pero al fin y al cabo el mismo tema de fondo. Cuando ya hay un proyecto, pues simplemente es las ganas que ellos tienen de aparecer como autores finales de la ley, porque al final lo que se hace es, se acumulan todos los proyectos, se hace una ley, pero esa ley en el expediente figuran todos los proyectos relacionados. Entonces tú puedes decir como congresista que eres autor de esa ley, te puedes dar esa potestad. Entonces hay dos temas, ¿no? Uno,
presentar bastantes proyectos para figurar en el ranking de quien presenta más proyectos, y dos, presentar la mayor cantidad de proyectos que se puedan acumular para tú figurar en el ranking de leyes aprobadas, porque claro, el ranking de leyes aprobadas aglomera todos los proyectos, digamos, que de alguna manera son repetitivos. Claro, pero... Entonces, mientras más te sumes digamos, al expediente de una ley, más tú puedes decir que tienes más leyes aprobadas. Claro, pero no necesariamente el congresista que tiene más proyectos de ley o más leyes aprobadas es el que mejor legisla, ¿no? Bien. No, el problema que tienen es que debería primar la calidad. Claro, por supuesto. Ahora, ¿se puede decir que este Congreso es el que ha emitido más normas que terminaron bajo la lupa del TC o que más situaciones de inconstitucionalidad ha presentado el Ejecutivo y todavía que el TC no les ha dado la razón? Sí, por el corto tiempo que tienen, ¿no? Tienen menos de un año y tienen más leyes inconstitucionales que en otros periodos que han tenido 5 años de gestión, ¿no? Entonces, se han cometido muchos excesos de leyes con poco rigor técnico, que no han sido estudiadas. En un inicio el Congreso, hay que recordar, inició gestión casi cuando iniciaron las medidas de cuarentena estricta en marzo de 2020. Claro. Entonces, el Congreso comenzó a aprobar leyes incluso sin estudio de comisiones, porque mientras que estaban tratando de acomodarse a esta virtualidad, al trabajo virtual, se demoró bastante el lapso en instalar las comisiones legislativas. Entonces, al no tener comisiones, comenzaron a legislar sobre la marcha. En el Pleno mismo se elaboraban los textos sustitutorios y se aprobaban las leyes. Y una de esas primeras leyes que se aprobó, por ejemplo, fue el tema de la suspensión del cobro de peajes de concesiones privadas. Entonces, esa fue una de las primeras leyes que se observó, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una rapidez poco cuidadosa respecto a aprobar leyes. Claro, el periodo era más corto, tenían mayor premura en representar de alguna manera lo que ellos consideran resultados, y comenzaron a aprobar proyectos sin centrarse en el análisis detallado desde un punto de vista técnico, y terminaron con leyes que han sido observadas por el TC. De alguna manera, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una segunda cámara, ¿no? Claro. En la segunda cámara que no tenemos para hacer el freno de los excesos del Congreso. ¿Tú crees que debería existir o deberíamos regresar a la bicameralidad? Una de las conclusiones a las que arriba el libro Congresopedia es precisamente que se necesita restaurar la bicameralidad. De alguna manera, cuando se instauró el sistema unicameral en los 90 para el Parlamento peruano, se crearon una serie de cerrojos, candados, para de alguna manera guardar el espíritu de ese debate más pensado, más razonado, más técnico de las dos cámaras, como por ejemplo la segunda votación y otros más candados. Entonces, pero lo que ha pasado en estos últimos 20 años es que esos candados se han bypaseado, no los respetan, los exoneran. Entonces, de alguna manera se ha roto ese control. Claro. De alguna manera se intentó poner para reemplazar a la segunda cámara. Y al no tener ese control, vemos los desbordes que hemos visto, sobre todo en estos últimos 4 años. Sí, Martín, tú hablas también de una crisis de representatividad y esbozas una tesis bastante interesante sobre la cantidad de electores que tiene cada congresista y la que debería tener. ¿Podrías explicarnos un poco al respecto? Sí, en el panorama general lo que encontramos es que, por ejemplo, el actual Congreso, el elegido en el 2020, en enero de 2020, las bancadas que ingresaron, que fueron 9, sus votos suman el 40% de los electores hábiles. Entonces, eso quiere decir que no representan ni siquiera a la mitad de la población que vota, que es un elector hábil, ¿no? Entonces, eso te habla de que tienes un Congreso poco representativo en general, digamos, viéndolo del panorama macro. Entonces, cuando los congresistas dicen, nosotros representamos a los 23 millones de peruanos, nosotros representamos al pueblo, nosotros hemos sido elegidos por la mayoría de la población, eso en realidad no es así. En el papel sí representan a la nación, son representantes de la nación, pero digamos, en la práctica, este Congreso sobre todo representa a menos de la mitad de los electores hábiles. En anteriores periodos ha sido un poco más elevado la cifra,
pasando el 50%, pero igual es una cifra baja. La que se ha presentado en el 2020 es la más baja de todas. Y después tenemos que están los distritos electorales súper representados, ¿no? O sea, un congresista no termina no llega a alcanzar a todo el ratio de su distrito electoral. Entonces eso genera un problema, ¿no? Porque eso es lo que ocasiona al final que mucha gente vea a estos congresistas y después diga quién, no lo conocen o se preguntan quién votó por esta persona. Yo no voté por esta persona y qué hace ahí, quién lo eligió. Y es básicamente por nuestro sistema de subrepresentación. La bicameralidad también podría ser una solución a este problema. Aumentar los escaños, sino que hay esta falsa premisa de que va a generar más costos y cosas por el estilo, cuando yo creo que más costos nos genera tener leyes inconstitucionales ante una falta de control de una segunda cámara. Bien, Martín, muchas gracias por acompañarnos, pero antes de finalizar la entrevista, me gustaría que tú des un mensaje a los electores, porque los electores estamos ahora en un momento crucial. Hemos vivido una crisis de representación a causa muchas veces del legislativo nacional. En ese sentido, tenemos que entender que no solamente es importantísimo elegir al presidente de la República, sino también tenemos que pensar en nuestros congresistas. Adelante. Sí, correcto. Lo que yo podría decir a los electores es que se informen mucho en estas últimas semanas que quedan previas a las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un portal en el cual los electores pueden entrar y revisar las hojas de vida de los candidatos de su distrito electoral. El comercio tiene un especial también de hojas de vida, donde además puedes ver si el candidato tiene deudas en SUNAT o cuestiones más detalladas. Y hay un montón ahora de aplicativos especiales web, donde los electores pueden revisar las hojas de vida de los candidatos. Es muy importante para que después los electores no se estén preguntando quién eligió a esos congresistas. También creo que es importante que no vicien su voto, ¿no? Porque de alguna manera eso infla las cifras de los votos emitidos a los votos válidos. Claro. Y esto hace que por ahí puedan salir personas, candidatos o partidos con el cual tú crees que no deberían llegar al poder. Entonces es muy importante que se informen. Hay información, yo creo, de sobremanera para que la gente pueda conocer y emitir un voto informado. Listo. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Es importante recordar a los televidentes que Congresopedia está en todas las librerías del país. Un gusto conversar contigo. Cuídate. Muchísimas gracias, Paloma. Un gusto. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.